¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva semana. El gusto de compartir estos minutos que tenemos con todos ustedes para contarles lo del automovilismo deportivo. Les había dicho, estuvimos en Barreal. Barreal es una localidad que está a 200 kilómetros de San Juan y ahí vive Ricardo Zunino. Tiene una posada San Eduardo se llama. Cuando vayan a Barreal, pasen a saludarlo a Ricardo Zunino. Realmente es una persona muy excelente persona. Además, tiene una posada, se pueden hospedar ahí tranquilamente, dan de comer, todo una maravilla. Y además, Ricardo Zunino es un tipo muy respetado, durante su campaña deportiva fue una persona muy seria, muy profesional de su trabajo, tanto en lo que fue el automovilismo argentino como el automovilismo a nivel mundial, ya que corrió en la Fórmula 2 europea y también corrió en la Fórmula 1 11 carreras. Y en la Fórmula 2 2 años hizo. Y ganó en la Fórmula 2. Fue por su cuenta. Yo quiero que escuchen, va a ser un programa exclusivo con Ricardo Zunino en Barreal, como les decíamos. Es una localidad, nosotros fuimos por Uspallata, también se puede ir por ahí, y se puede ir por San Juan. Está al pie de la cordillera de los Andes y del otro lado están las montañas de la precordillera. Así que un lugar muy lindo, hermoso. Vamos entonces a escuchar a Ricardo Zunino, ex piloto de Fórmula 1 fundamentalmente, ahí donde mucha gente lo recuerda. Línea de amortiguadores Corben High-Tech. Mayor confort y seguridad. Suspensión de alta performance. Tecnología Dual Stage. Control a distintas velocidades. Corben, la fuerza de un líder. ¿Cómo te va? Muy bien, hemos hablado mucho al respecto, pero ya llegaste, así que bien. Ricardo Zunino, corredor de auto. Podrías haber sido corredor de bicicleta, jugador de fútbol, cualquier otro deporte. ¿Por qué autos? Bueno, al fútbol llegué a jugar en primera división en un club de San Juan Esportivo Desamparados. Practiqué mucho deporte, me gustaron, pero el que me subyugó desde los 17 años fue el automovilismo. ¿Y empezaste cómo? ¿Alguien te lo hizo gustar al automovilismo? No, fue una cosa natural que me fue invadiendo y empecé con un auto familiar en picadas que se hacían en esa época, organizadas por la Asociación Sanjuanina de Volante, que eran de 300 metros. Y bueno, ahí una cosa lleva a la otra, como todo en la vida, y seguí después corriendo. Además hubo otros pilotos de tu época también. Cascote Juárez fue uno, ¿no? Sí, por supuesto, Cascote siempre lo recordamos con mucho cariño. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primera carrera a nivel nacional? A nivel nacional, bueno, corrí en Justiniano Pozo, en algunas carreras que se realizaban así en Anexo J. Después, a la brevedad, ya la primera incursión en el equipo Fiat fue porque, bueno, tenía 19 años, Carlos Reutemann me invitó a correr con él los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y todavía no era turismo nacional, era Anexo J. Anexo J. Claro. Era el 1500, ¿no? Sí, la berlina. No, en ese momento, en los 1000 kilómetros, era una coupé. Ajá. La coupé 1500. No la última versión que se fabricó en la Argentina, sino la anterior. Bueno, ahí ya con esa invitación de Reutemann, que en ese momento, en definitiva, era igual que vos, venía corriendo, pero eran bien novatos en ese momento. Corría, ya teníamos una diferencia de edad, pero él ya corría en el equipo FIA hacía bastante tiempo. O sea que, bueno, para mí fue muy importante que él me llamara para correr con él. ¿Cómo era el automovilismo en esa época? Muchos autos y muy buenos pilotos después resultaron porque eran todos novatos en ese momento. No, era, por ejemplo, la categoría Turismo Nacional era una categoría que tenía excelentes pilotos y te daba un ritmo muy importante. ¿Por qué digo ritmo importante? Porque
Los motores no tenían tanta potencia, entonces había que llevar siempre el auto muy bien para no perder velocidad. Y se aprendía mucho en lo que se refiere a puesta a punto, porque había que trabajar con la presión de aire de las cubiertas, había que trabajar con lo poco que se podía del camber y del toe-out, toe-in, y así que en ese aspecto se aprendía bastante de suspensiones y todo. Pero la calidad de los pilotos argentinos siempre ha sido muy buena, hemos tenido pilotos excelentes, o sea que no han tenido proyección internacional por distintas situaciones, fundamentalmente porque no se daban las condiciones o no se tenía la mente puesta en esta, pero Argentina tendría que haber tenido más pilotos internacionales de lo que ha tenido por su historia. ¿Corriste grandes premios? Corrí 3 grandes premios, gané 2 en la Argentina. Sí. ¿Cómo era correr un gran premio? ¿Cómo se preparaba un piloto? ¿Cómo se vive la previa? ¿Cómo se vive la previa a cada etapa? Bueno, en el caso mío yo era un poco obsesivo, así que estaba 3 meses antes preparando la hoja de ruta, haciendo los caminos que íbamos a recorrer. En esa época empezamos con los navegantes, con las hojas de ruta, que eran los sistemas que se usan actualmente en rally. Así que teníamos que hacer el Gran Premio antes, los 3.000 o 4.000 kilómetros que duraron lo tendríamos que hacer antes. Pero se vivía con mucha intensidad, aparte en la carrera en sí eran bastante sacrificados, o sea que las etapas eran muy largas, más en turismo nacional, pinchar una goma era quedar como, si la cambiabas en 3 minutos, en 4 minutos, en 5 minutos, quedabas totalmente fuera de foco, pasabas al puesto número 25, 30, la paridad era muy grande. Había veces que después de 3.000 kilómetros de carrera, de 4 o 5 etapas, la diferencia entre el primero y el segundo y el décimo estaban todos en 2 minutos. O sea que imagínate. En esa época no se podía hablar mucho de tal piloto que es sobresaliente, porque había muchos pilotos, ¿no es cierto? Eran muy parejos todo y cualquiera podía ganar. Sí, había una paridad grande y las diferencias, bueno, se daban como se dan en cualquier deporte, por pequeños detalles. Lo que pasa es que el nivel era muy alto, entonces la diferencia entre el mejor y el siguiente era muy mínima. Línea de amortiguadores Corben Plus. Máxima durabilidad de sus componentes. Diseño según especificaciones de equipo original. Mayor confort y seguridad. Corben, la fuerza de un líder. Llegó Super Pickup, el amortiguador todoterreno.
Super Pickup está preparado para uso on-road y off-road, otorgándole confort y maniobrabilidad al vehículo en todo momento. Su sistema le confiere al amortiguador la tecnología necesaria para rendir al máximo y extender su durabilidad. Super Pickup es la mejor opción para tu pickup, SUV o utilitario. ¿Cómo era el profesionalismo? Teniendo en cuenta lo que es el profesionalismo hoy en el automovilismo. Hoy los chicos que están corriendo van a gimnasio, tienen un estado físico tremendo. ¿Cómo era en ese momento? No, en el caso puedo hablar específicamente de mi persona en este caso. Yo siempre me lo tomé muy en serio y siempre fui muy profesional en ese sentido, tanto en el tema de estado físico como en el tema de comidas y todo ese tipo de cosas. O sea que siempre lo tomé de esa manera y me dio resultado. Años 60 y pico, fines del 60 y pico, el automovilismo es como que se revoluciona después de la salida de los torinos. Ya prácticamente viene toda una gran renovación. ¿Cómo fue tu parte deportiva, tu vida deportiva de los años 68, 69, 70? Sí, a partir del 70 ya tenía una idea clara de que quería viajar a Europa, pero las condiciones no se daban. Y bueno, acá en la Argentina corrí en Turismo Nacional, por prototipo, en el Grupo 2, que se llamaba en su momento. Hice una carrera de TC con un auto preparado por la Comisión de Consejería Especial para Turismo Carretera, en Salto, o sea que... ¿Años 70, 71? No, un poco más... 72. Sí, Pues. sí. Yo viajé a Europa en el 76, o sea que 73, 74 y 75 corrí en 73, 74 y 75 corrí en la Comisión de Concesionario Fiat permanentemente. ¿Y cómo se da el viaje a Europa? ¿Cómo se da? Porque un momento que no se mandaba a nadie, salvo Reutemann, que había ido con el equipo famoso del Automóvil Club Argentino. No, había que ir solo. Lo que pasa es que no se me daban las circunstancias, pero bueno, yo lo he dicho muchas veces. En el Automóvil Club fortuitamente lo encontré a Eccleston, que venía con una serie de dirigentes en un pasillo. Yo había ido al restaurante del Automóvil Club y bueno, dije ahora o nunca. Me le presenté y le dije que quería correr en Europa. Entonces se quedó mirándome y bueno, una situación un poco embarazosa porque los dirigentes que había le dijeron, bueno, este es un chico que es campeón acá en la Argentina, una cosa así. Y me dio una tarjeta y me contacté con la secretaria y él me derivó con Max Mosley, que era uno de los dueños de March, y me consiguieron un auto a la apurada con el compañero de equipo, con Giacomelli, y así empecé mi carrera en Europa, fui a Inglaterra. Fórmula 2, ¿cuánto hiciste en Fórmula 2? En Fórmula 2 estuve el primer año en ese equipo que comenté con Bruno Giacomelli. El segundo año ya corrí en un equipo semioficial de March, así que empecé a lograr mejores posiciones. Aparte, es un proceso, ya conocía los circuitos, sabía las relaciones de caja que tenía que usar. Es difícil llegar allá, es lo mismo que ir a la universidad, no podés empezar. ¿Y te bancaste vos todo, Ricardo? En ese momento, por la diferencia de cambio que había y todo, no era tan complicado ir a Europa. Justo enganché una brecha acá económica que se podía, pero tenía algunos patrocinadores que con eso, y aparte el automovilismo no era tan caro como fue después. ¿Y el ACA dio algo? No, en absoluto, no, lo más mínimo. Con respecto a cómo fue todo, y bueno, fue una aventura, hermosa aventura, pero sacrificada el primer año porque no conocía nada, no sabía ni cómo eran los circuitos, cómo hacer, y todo, y nadie te dice nada. ¿Cuántos años tenía? Tenía ya 24 o 25 años, sí, sí. Así que, pero para la época era un poco grande para empezar en Europa. Conviene empezar mucho más temprano. Pero bueno, en ese momento la oportunidad se dio
así que la tuve que aceptar. ¿Fuiste solo? Solo, sí, solo. Así que el primer año fue complicado. El segundo año ya me dieron un auto de un equipo semioficial, así que siempre estábamos atrás de los 2 equipos oficiales que había, así que estábamos bien. Y ya, como te dije anteriormente, ya conocía bastante. Y el tercer año empecé con el equipo oficial March, pero habían sobrevendido la cantidad de autos, o sea que era era complicado, tuve varios accidentes. Probando en Silverstone se cayó el pedal de freno, coche, tardaron 20 minutos en sacarme del auto entre los alambres y todas las cosas que había. Después se me desprendió una parrilla de suspensión en Nürburgring, por suerte fue en la recta, y ahí Eccleston me dijo que me iba a colocar en la Fórmula 1 inglesa, y ahí fue la Fórmula 1 inglesa. Era muy buena escuela la Fórmula 2 en ese momento, como es ahora, creo, ¿no? Es un paso muy importante a la 1. Sí, en ese momento la Fórmula 2 era un auto de 320, 310 caballos de fuerza, con la peso-potencia era importante, y corrían siempre 4 o 5 pilotos de Fórmula 1 en las carreras de Fórmula 2, porque en esa época no había tantas carreras de Fórmula 1. Entonces, para mantenerse entrenados, corrían alguna carrera en Fórmula 2 invitados por algún equipo importante. Así que bueno, teníamos oportunidades, estábamos corriendo en Fórmula 2 y estábamos corriendo con Lafitte, con Regazzoni, con Jochen Mass, con todos ellos. ¿Tuviste relación con Carlos Reutemann en tu paso a la Fórmula 1 más que todo, ¿no es cierto? Sí, con Carlos, sí, ningún problema. O sea, éramos como es el deporte, pero siempre lo respeté mucho y lo apreciaba mucho. Fue bueno, ¿no? Nada, por supuesto, sí. Ganó 12 Grandes Prix y es su campeón del mundo. Háblame de Bernie Eccleston, que fue el que te da el puntapié inicial para que puedas correr en la Fórmula 1. Para mí un gran señor y aparte un hombre brillante, de una capacidad tremenda, y creo que el automovilismo internacional, la Fórmula 1, le tiene que estar muy agradecido porque él fue lo que cambió absolutamente todo. Fue el eje que hizo que la Fórmula 1 empezara a tener otra vigencia. Línea de amortiguadores Corben Plus. Máxima durabilidad de sus componentes. Diseño según especificaciones de equipo original. Mayor confort y seguridad. Corben, la fuerza de un líder. Llegó Super Pickup, el amortiguador todoterreno. Super Pickup está preparado para uso on-road y off-road, otorgándole confort y maniobrabilidad al vehículo en todo momento. Su sistema le confiere al amortiguador la tecnología necesaria para rendir al máximo y extender su durabilidad. Super Pickup es la mejor opción para tu pickup, SUV o utilitario. Línea de amortiguadores Corben High-Tech. Mayor confort y seguridad. Suspensión de alta performance. Tecnología Dual Stage. Control a distintas velocidades. Corben, la fuerza de un líder. ¿Y cómo fue el inicio entonces? ¿Debutás con un Brabham? Sí, yo empiezo a tener aparte de haberlo conocido y ya haber tenido algún contacto con él, empiezo a tener una relación más estrecha con él a partir del segundo año que estoy allá, y él me coloca en la Fórmula 1 inglesa, que era una categoría que se había formado con los autos muletos de Fórmula 1, que los hacían corríamos en Zandvoort, en Imola, en Nogaro en Francia, en Mugello en Italia, corríamos, y en Inglaterra, por supuesto. Entonces manejábamos potencia, manejábamos un auto exactamente igual que el de la Fórmula 1, con la única diferencia que los compuestos de goma eran para todos iguales, para abaratar. Ya. Así que, y ahí empecé a manejar ese tipo de autos, y él me mandaba a probar autos. Por ejemplo, estaba probando Piquet en Brabham o Lauda y me mandaba a probar a Silverstone junto con ellos. Probaba el equipo Auros y Jackie Oliver me llamaba para que probara junto con Jochen Mass. O sea, ellos no son tontos, te van probando y van sabiendo
Saben más que vos que tu familia. Esa es la realidad. ¿Y quién era el director del equipo en ese momento? En la Fórmula 1 inglesa. Sí. En la Fórmula 1 inglesa yo corría para un equipo que se llamaba, de un señor Charles Close, un inglés. Ajá. Y corría de compañero de equipo Rupert Keegan conmigo. Ah, Rupert Keegan. Sí. Y ahí, ¿Brasilero era? Sí. Rupert Keegan era inglés. Inglés. Y bueno, con esa categoría tuve la oportunidad de ganar en Branhatch, que fue una carrera linda y pude ganarla. Así que... Circuito de subida y bajada. Es un circuito tradicional, es el Wimbledon del automovilismo, o sea, muy inglés, subida, bajada. Sí. Joe Schiffer se había matado en esa, ¿no? Sí. ¿Viste muchos compañeros que desaparecían? Era inseguro en ese momento el automovilismo. Era muy peligroso. Vi muchas cosas feas, sí. Y con Brabham terminás 11 carreras, me dijiste que habías corrido, ¿no? En internacionales, en la Fórmula 1 internacional, corrí 11 Grand Prix, que es bastante poco. Corrí medio año en el 80, después corrí 2 o 3 carreras en el 81 y después corrí 2 con Tyrrell, así que corrí bastante poco. ¿Cómo era correr en Buenos Aires, en semejante autódromo y con todos argentinos en las tribunas, no? Ah, lindo. El primer año que corrí con Brabham ahí, el auto no tenía ningún tipo de tracción, no estaba bien, pero pude terminar. Terminé 10º, creo. Y después en el segundo año que corrí, en el 81, fue con Tyrrell. Y con Tyrrell anduve, realmente fue una carrera, desde mi punto de vista, muy buena para mí, porque largué, creo que en la última línea, y en la primera vuelta pasé 10º, o sea que, y terminé la carrera 10º por una penalización que me pusieron una vuelta de recargo por no haber retomado una chicana, una tontera en ese momento. Así que, pero yo estaba bien, estaba muy bien en ese momento. Estaba bien físicamente, psicológicamente y con toda mi... Tyrrell fue el último. ¿Cuántos años tenías cuando dejaste la Fórmula 1? 31. ¿Y te viniste para San Juan? Decidí dejar de correr, no tenía posibilidades. Podía haber corrido en Estados Unidos, tenía varias ofertas de correr allá. Y Eccleston quería que corriera allá, pero yo decidí dejar de correr. Y después vino el tema de las Malvinas, bueno, ya se complicó un poco. Pero cerré la etapa ahí, o sea, daba para mucho más, pero bueno, la vida es así. ¿Y automovilismo argentino no hiciste nada? No, nada, dejé de correr. Debes haber tenido oferta. Sí, pero no tenía mucho interés, o sea... para mí fue muy importante poder haber llegado a la Fórmula 1 de la manera que llegué, reemplazándolo a Lauda. ¿Lo soñabas a eso en algún momento? Siempre. Para eso trabajé toda mi vida. Claro. Pero bueno, no sabía que se iba a dar de esa manera tan fortuita cuando fui a Canadá y lo reemplacé a él. No sabía, no tenía ni el buzo, nada. Es más o menos lo mismo que ahora si llaman a alguien para que lo reemplace después de una clasificación a Verstappen. O sea que... Claro. Sí. Vos fuiste una persona que a eso lo podés hablar con fundamento, porque seguramente a Fangio en ese momento lo tenían más todavía arriba porque nadie le había bajado los 5 títulos que había tenido, ¿no? Yo estaba con Eccleston y yo sabía lo que Eccleston quería de mí y sabía lo que quería él. O sea, era totalmente distinto la situación en el caso mío, de un piloto argentino comparado con un piloto brasilero. O sea que, poniendo así... O sea, la cosa era por la derecha y iban por la izquierda. O sea que fue una pena, porque se le quitó la posibilidad a una generación con pilotos con muchísimo talento en la Argentina. Te viniste a Barreal a vivir. Dejaste el automovilismo y a un pueblo que está a 200 kilómetros de San Juan. Un pueblo chiquito. Y me gusta, estoy al pie de la cordillera. En medio viene de descendencia de familia. Sí, por supuesto. Yo me he criado aquí en esta zona, pero me gusta. Bueno, Ricardo, te dedicaste a los caballos acá en Barreal.
Sí, hace 16 años que estoy con mi hija, empezamos a involucrarnos en un deporte que se llama Endurance, que es de carrera de largo aliento con caballos árabes. Bueno, con caballos, pero los caballos que están más genéticamente preparados para eso son los caballos árabes. Y bueno, en eso estoy, o sea que ahora todavía sigo corriendo y me la paso muy bien, y es un deporte que me encanta y estar en contacto con esos maravillosos animales también me gusta mucho. Estamos desde ayer acá y estuvimos durmiendo en la posada San Eduardo. ¿Por qué San Eduardo? Tenía un hermano que se llamaba Eduardo, entonces, Ajá. no sé, se quedó San Eduardo. Ah, mira vos. Algo que viene de familia, ¿no? Sí, viene de familia, ahora el propietario soy yo, digamos, lo tengo yo, y acá tengo mis caballos y acá tengo la base para hacer todo ese deporte que me apasiona ahora, que es el endurance, y prácticamente media mañana me dedico a eso, toda la mañana estoy en eso, entrenando caballos y todo. ¿Y sabés ir a competir a Buenos Aires, a distintos lugares del país? Sí, estamos compitiendo en Buenos Aires en carreras internacionales. He corrido un Panamericano en Chile el año pasado, en noviembre. Así que no, estamos bien y con caballos buenos y bien preparados. Bueno, te agradezco mucho. No, mil gracias. Gracias, Raúl, por venir acá y lo aprecio. Bien, esperemos que lo hayan disfrutado. Yo creo que sí, ¿no? Me parece que por lo menos han traído al recuerdo a Ricardo Zunino, un piloto que estuvo también representándonos en la Fórmula 1 Internacional. Y bueno, después el clásico problema de los pilotos argentinos. No había sponsor, no había suficiente dinero, entonces estuvo en la época de Reutemann también, compartió con Reutemann. Así que bueno, se tuvo que venir y se instaló en Barrial con los caballos, como él les contaba. Yo les dejo un abrazo, hasta la próxima.